Para concluir con el operador gradiente, vamos a hacer un par de ejercicios más. Recordemos el gradiente de una función escalar se representaba como el operador nabla aplicado a la función escalar y tenía el desarrollo de la derivada parcial de phi respecto de x en y, derivada parcial de phi respecto de y en j y derivada parcial de phi respecto de z en la dirección k. Vamos a hacer un ejercicio con condiciones iniciales. Aquí tengo uno. Hallar la función pi, que es función además del módulo de r, del vector posicional r, de forma que el gradiente de phi sea igual al vector posicional r en razón al módulo del vector r elevado a la quinta. Y la condición inicial, que la función phi evaluada en el punto 1 sea igual a 0. Bueno, ¿cómo encaramos este ejercicio? Primero, el vector posicional r tiene sus coordenadas x en y en j y z en k. El módulo de ese vector, el módulo del vector r, es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado raíz cuadrada de esto, o podemos poner elevado a un medio. Bueno, vamos a la condición. El gradiente de phi tiene sus coordenadas, derivada parcial de phi respecto de x, derivada parcial de phi respecto de y derivada parcial de phi respecto de z, que es igual, dice, al vector r en razón al módulo elevado a la quinta. Eso va a ser 1 sobre x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 1 medio y elevado a la quinta, entonces a las 5 medios por el vector r, cuyas coordenadas son x, y z. O sea, en el segundo miembro tenemos las coordenadas del vector x sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a 5 medios. Y sobre ese mismo denominador, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a 5 medios. Y la tercera coordenada, z sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a 5 medios. Ahora, en el primer miembro tenemos este vector, en el segundo este vector, que estamos igualando. Son iguales cuando sus coordenadas son iguales. Entonces igualemos. La derivada parcial de phi respecto de x va a ser igual a la primera coordenada, que es x sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a 5 medios. La derivada parcial de phi respecto de y, la igualación de las segundas coordenadas, y sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a 5 medios. Y de la igualación de las terceras coordenadas tenemos la derivada parcial de phi respecto de z, va a ser z sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a 5 medios.
de acá es que vamos a encontrar la función potencial phi. Es decir, diferencial parcial de phi va a ser igual a x sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a las 5 medios por diferencial parcial de x. Integramos. La integral se va con la diferencial y lo que vamos a obtener es una función potencial parcial 1. Y desarrollamos la integral de ese segundo miembro. En el segundo caso, de igual manera, diferencial parcial de phi va a ser y sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a 5 medios. Integrando, la diferencial se va con la integral y tendríamos que desarrollar esa segunda integral de la cual vamos a sacar una función parcial 2. Y del tercer caso lo propio. Diferencial parcial de phi va a ser z sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a 5 medios por diferencial parcial de z. Acá nos falta diferencial parcial de y. Bueno, integramos miembro a miembro. La integral se va con la diferencial y vamos a obtener la función parcial 3. Las integrales son equivalentes en cada caso. X respecto de x, y es respecto de y, z es respecto de y. Desarrollemos una en detalle, las otras por analogía lo vamos a ir desarrollando. Hagamos el primer caso. Vamos a hacer por separado con otro colorcito para indicar que es un cálculo auxiliar. La integral de x sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a 5 medios por diferencial parcial de x. Para hacer esta integral amerita un cambio de variable. Sea u, diremos, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Considerando y z como constantes, la variable es x. Entonces, la diferencial de u va a ser 2x diferencial de x. De donde diferencial de x va a quedar 1 sobre 2x por diferencial de u. Reemplacemos entonces esto en integral. La integral será x sobre todo esto que hemos llamado u elevado a 5 medios, por diferencial de x, que es 1 sobre 2x, por diferencial de u. X con x se cancela, un medio sale como constante, y tuviéramos que integrar u elevado a menos 5 medios, por diferencial de u. Esta integral va a ser igual a un medio u elevado a menos 5 medios más 1. Así sería la integral, ¿no? Más 1, y eso nos da menos 3 medios. A la menos 3 medios. Reemplazar más la constante de integración, constante 1. Ahora, si reemplazamos el cambio de variable de u, eso va a quedar un medio de... y todavía por menos 2 tercios, ¿no? Por menos 2 y 3 acá. Menos 3 medios. Menos 3 acá y 2 acá. 2 con 2 se da y nos va a quedar menos 1 tercio. Menos 1 tercio de... Ya, pongamos así, x cuadrado más y cuadrado por el denominador, ¿no? 1 sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado
elevado a 3 medios, más la constante de integración. Ahora, esa constante de integración es la que ahora vamos a encontrar. La función phi, que es función del módulo de R, lo que quiere decir el módulo de R vale 1. La función phi parcial 1 va a ser igual menos 1/3 de el módulo de R, de 1 sobre el módulo de R elevado al cubo más la constante de integración. Pero la función evaluada cuando el módulo de R vale 1, acá el módulo del vector R es igual a 1, la función evaluada en ese punto es 0. Entonces en el primer miembro tenemos 0 y menos 1/3 por 1 sobre el módulo de R, pero el módulo de R es 1, más la constante. Entonces acá sacamos que la constante va a ser 1/3. Bien, entonces vamos anotando aquí, menos 1/3 el módulo de R elevado al cubo por el módulo de R elevado al cubo, más 1/3. Esa sería la función parcial 1. Análogamente hacemos la función parcial 2 y la función parcial 3. Bueno, va a salir el mismo resultado, ¿no? Menos 1/3 por 1 sobre el módulo de R elevado al cubo más 1/3. Y la otra función menos 1/3 por 1 sobre el módulo de R elevado al cubo más 1/3. Bueno, de acá sacamos ahora la función potencial total, que es la suma, pero no es la suma usual algébrica, ¿no? La función phi total va a ser una suma. Si tenemos términos repetidos, se consideran una sola vez. Aquí tenemos menos 1/3 sobre el módulo de R al cubo 3 veces, entonces consideramos una sola vez. Menos 1/3 por el módulo de R elevado al cubo. La constante de integración también se repite, consideramos una sola vez, más 1/3. Y fíjense, hemos llegado a una función que está en función del módulo de R, del módulo del vector R, según queríamos, o de acuerdo a la exigencia del ejercicio. Hagamos un ejemplo más para acabar de momento con el operador gradiente. Otro ejemplo dice: hallar el gradiente de phi. Hallar el gradiente de phi siendo la función phi igual a x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado por e elevado a la raíz cuadrada a menos la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Bueno, en ese tipo de ejercicios debemos analizar la función, la jerarquía de las variables, es decir, por ejemplo, la jerarquía de x, de y y de z es la misma, porque x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado y todas ellas multiplicadas por este factor tienen la misma expresión. Entonces podemos hallar una sola y la otra por analogía escribirla directamente. Haremos eso.
Entonces, derivada parcial de phi respecto de x. Todo lo que no sea x es constante. Entonces, vamos a ver como un producto de funciones. Esa función multiplicada por esta. Si a esa función la llamamos u y a esa la llamamos b, la derivada de un producto de funciones es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera por la derivada de la segunda. Eso sabemos desde cálculo, ¿no? Entonces aplicamos ese desarrollo. La derivada de la primera función respecto de x, simplemente 2x. Por la segunda sin derivar, por e elevado a menos la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Más la primera función sin derivar, vale decir toda esta. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Por la derivada de esa función. Y la derivada de la función exponencial es la misma función exponencial. Entonces, por e elevado a menos la raíz de x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Y por la derivada del exponente es negativa. Entonces, por menos 1 sobre 2 veces la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, y por la derivada del argumento respecto de x, que es 2x. Y acá se puede ver que se cancela una vez 2 con 2, ¿no? Bueno, ahora vamos poniendo en función del módulo de R. El módulo del vector R es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a 1/2, ¿no? Eso va a quedar 2x por e elevado a menos el módulo de R. Más, todo esto es el módulo de R elevado al cuadrado. El módulo del vector R elevado al cuadrado por e elevado al módulo de R, al menos el módulo de R, que multiplica a x sobre el módulo de R. Sobre el módulo de R. De acá podemos ver que se cancela una vez el módulo de R. ¿Qué nos queda? Dos x por e elevado a menos el módulo de R más x por el módulo de R por e elevado a menos el módulo de R. De acá podemos factorizar x, ¿no? Si factorizamos x, vamos a tener x que multiplica a 2e elevado. Podemos factorizar x y el módulo de R una vez. No, e elevado al módulo de R. E elevado a menos el módulo de R. ¿Qué nos quedará? Acá simplemente que multiplica 2 más x. Ahora, análogamente, escribimos para la derivada parcial de phi respecto de y la derivada parcial de phi respecto de z. Y de ahí va a salir el gradiente de la función escalar. Por analogía diremos, por analogía, pongamos acá la derivada parcial, incluso aquí. Esto es la derivada parcial de phi respecto de x, ¿no es cierto? La derivada parcial de phi respecto de y va a ser y por e elevado a menos el módulo de R
que multiplica a 2 más y, simplemente, ¿no? Y la derivada parcial de phi respecto de z va a ser z por, hemos factorizado una x, esta ya no existe, ¿no? Simplemente acá quedaría el módulo de r. A ver, revisen. Hemos factorizado x por e elevado, queda el módulo de r. Corrija, necesito acá también módulo de r. Z por e elevado a menos el módulo de r por 2 más una vez el módulo de r. Ahora, el gradiente de la función. Esta expresión en la dirección de y, eso va a ser e. En las tres tenemos esa expresión, ¿no? Pongamos en evidencia, saquemos del vector e elevado al módulo de r por 2 más una vez el módulo de r, que multiplica. En la dirección de y va a multiplicar a x, x en y, en j a y y en k a z. Pero todo esto representa el vector r. Entonces, el gradiente de phi en su expresión final va a quedar e elevado a menos el módulo de r por 2 más el módulo de r por el vector r. Esa sería la expresión del gradiente en su forma más simple. Bien, en la siguiente clase vamos a estudiar el operador divergencia. Vamos a quedar acá para no truncar el desarrollo del operador divergencia. ¿De acuerdo? Que tengan una buena tarde.